empezar a utilizar la herramienta, lo primero que tenemos que hacer es introducir nuestro nombre, porque luego aparecerá en los informes que generemos de evaluación para cada uno de nuestros alumnos. Bueno, lo siguiente sería introducir el curso actual y el cuatrimestre en el que se va a utilizar, si es primero o segundo. La fecha de inicio de clases, en este caso como es el segundo cuatrimestre ponemos 8 de febrero y finalización 22 de junio. Y esto luego se va a utilizar para calcular en qué días va a haber clase con cada uno de los grupos y así poder llevar un control de faltas de cada uno de los grupos. Bueno, para definir grupos de alumnos nos iremos a esta opción y aquí pues damos de alta los grupos que queramos. ¿Vale? Pues elegimos el ámbito, puede ser científico-tecnológico, lengua, inglés, sociales. El curso, el módulo, de primero a cuarto, la modalidad si es distancia, presencial o si es grupo de apoyo SPA, como sería en el caso de los grupos con los que trabajamos en las aulas. El turno, si es de mañana o de tarde, y la localidad, pues si es en Villarrobledo o en alguna de las aulas adscritas. Bueno, ponemos el grupo, en este caso como hemos cogido uno de científico de distancia, me pregunta cómo se reparten las 5 horas que hay a lo largo de la semana, para luego poder también poner las faltas. ¿Vale? Pues vamos a poner, por ejemplo, lunes 0, martes 2, miércoles 0, jueves 3 y viernes 0. Bueno, esto según cada uno, los grupos que tenga, pues los va definiendo. ¿Vale? Por ejemplo, ahora creo uno de presencial y aquí las horas cambian, serían 8. Pues vamos poniendo las horas de clase con ese grupo en cada uno de los días de la semana. ¿Vale? Nos va creando los grupos y luego yo aquí la descripción del grupo pues podría modificarlo, poner algo más. ¿Vale? Por ejemplo, pongo que el de distancia es tercero D, el que he creado, el de presencial tercero B. Bueno, luego desde aquí entraríamos a cada uno de los grupos y procederíamos a dar de alta los alumnos que haya. ¿Vale? Vamos a poner un par de alumnos de prueba. Ponemos nombre y apellidos y le damos al botón más. Bueno, conforme vamos dando de altas a alumnos, pues nos lo va ordenando alfabéticamente, ¿vale? También podríamos ir borrando alumnos, ¿vale? Nos lo eliminará toda la información de ese alumno. Bueno, vamos a volver a otro grupo, al de presencial, y ponemos aquí un par de alumnos también. Bueno, ahora, antes de poder evaluar a esos alumnos, tendríamos que definir los pesos y, bueno, aquí en esta opción de definir pesos y estándares, pues en este caso entraríamos en módulo 3, hemos creado un grupo de módulo 3 de científico para presencial y distancia, bueno, ya dependería de cada módulo y de cada ámbito. Entonces, bueno, aquí sale una lista de los estándares con su código y podríamos incluso cambiar, si cambiamos algún año la programación, pues cambiar el estándar. Si en lugar de considerar lo básico, lo que queremos considerar intermedio avanzado, pues lo podemos ir marcando aquí en cada uno de los estándares y modificar también las competencias con las que estaría asociado, ¿vale? Que podría ser más de una. Aquí en el ámbito científico, pues está relacionado con cada estándar, pero bueno, hay otras en otros ámbitos. Por ejemplo, vemos aquí uno de lengua, vemos que se pueden relacionar con más de una competencia cada uno de los estándares. Bueno, entonces, cuando yo quiera evaluar, por ejemplo, hago la evaluación
parcial y bueno, voy a poner aquí algún estándar del bloque 1 y alguno del bloque 2. ¿Vale? Por ejemplo, evalúo esos dos bloques a la evaluación parcial. Bueno, habría que rellenar más, para hacerlo un poco rápido, ponemos unos pocos estándares. Entonces aquí definiríamos los pesos para la modalidad presencial, que, bueno, cada estándar se va a evaluar pues o bien con técnicas de observación, con pruebas escritas, como sea, ¿vale? Pero realmente el estándar se evalúa una vez. En el caso de la modalidad de distancia, como hay que tener una nota para exámenes y otra para los trabajos, pues procederíamos a poner para cada una de esas herramientas de evaluación, pues los pesos que quisiéramos, ¿vale? Podrían ser los mismos o incluso puedo evaluar algún estándar distinto en los trabajos también. Vamos a poner aquí algún ejemplo. Bueno, y esto es cómo se evaluarían, por un lado, al grupo de presencial y por otro lado al grupo de distancia, tanto los exámenes como los trabajos. Aquí debajo nos va haciendo, pues, un resumen de, bueno, cuando vamos poniendo los pesos a los estándares, aquí nos va diciendo para cada estándar, nos va calculando aproximadamente el peso que tendría sobre la nota final, ¿vale? Este estándar le ponemos un peso 2, pues un 12,50%. Este como tiene un peso 3, pues tendría un 18,75% de peso en la nota final. Bueno, y luego aquí nos hace un resumen por bloques. Aquí debajo podemos ver que los pesos que hemos asignado al primer bloque, en el caso de la modalidad presencial, suponen el 50% de la nota y los del bloque 8 el 50% también, ¿vale? En el caso de la modalidad de distancia, pues en los exámenes también tenemos, ha salido también bien, 50% cada uno de los bloques. Sin embargo, en los trabajos, pues le hemos dado más peso al trabajo, a los ejercicios del trabajo correspondientes al bloque 7 que a los del 8. Bueno, aquí nos podemos hacer una idea para intentar equilibrar un poco los distintos bloques y que tengan más o menos todos el mismo peso en la nota final. Bueno, una vez que tengo definido esto, podría evaluar a mis alumnos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los alumnos de presencial, voy de uno en uno y voy indicando el nivel de logro de cada uno de los estándares que tienen aquí un peso, que son los que realmente yo voy a evaluar, ¿vale? Entonces, bueno, si para este alumno le ponemos un 2 solo en los básicos y un 1 en los intermedios y los avanzados, veremos cómo la nota final va a ser un 5, porque la recomendación es que a la hora de cuando un alumno supera los estándares básicos, supera lo que es el ámbito, ¿vale? Aquí me va actualizando la nota, saldría un 5, tendría un 1 en los estándares intermedios y avanzados, que significa que no los ha conseguido, pero un 2 significa que ya ha conseguido un estándar, con lo cual un 2 en un estándar básico, en todos los estándares básicos en este caso, supondría un 5. Es decir, los niveles de logro sería un 1 cuando consideramos que el alumno no ha superado ese estándar y si consideramos que sí lo ha superado, pues tendríamos que darle una calificación de 2 a 5. 5 sería lo más perfecto que hay y bueno, luego ya en función de los pequeños fallos que pueda tener, bajar a 4, 3 o 2. Bueno, vamos haciendo esto con cada alumno, nos sale aquí arriba la nota que tendría numérica, pero aquí debajo, bueno, podemos ver qué puntuación tendrían los estándares básicos, los intermedios y los avanzados. La suma final de todos esos estándares y la calificación que habría que poner en Delfos. Además nos hace un resumen por competencias. Esto significa, en este ejemplo, que el alumno ha conseguido un 40% de los estándares asociados a la competencia matemática, un 100% de los estándares asociados a la competencia lingüística y un 50% de los estándares asociados a la competencia social, con lo cual nos hace un informe también por estándares, además de por estándares, por competencias clave, es decir, nos va diciendo cuántos estándares, qué porcentaje de estándares asociados a una determinada competencia clave ha superado. Bueno, esto habría que hacerlo para cada uno de los alumnos. Aquí cuando vamos a la hoja de los alumnos, pues nos va actualizando la nota que tiene y nos indica aquí si los estándares
bueno, si tiene un grado avanzado, intermedio o básico en cada uno de las competencias claves asociadas. Bueno, vamos marcando para cada uno de los alumnos pues el nivel de logro que tengan en los estándares que hemos evaluado. Por ejemplo, aquí en este alumno, si no pusiéramos nada de 1 a 5 en este estándar que tiene un peso 2, nos sale aquí un aviso en la columna de observaciones como que está pendiente de evaluar. ¿Vale? Hay que fijarse también en estos avisos, o si por ejemplo yo pongo aquí una cruz en un estándar al que no he asignado ningún peso, me está indicando que ese estándar no es evaluable, por lo cual no se va a tener en cuenta. Del mismo modo, bueno, en función de lo que yo establezca aquí, para cada estándar me va diciendo si la consecución es excelente, en el caso de un 5, muy bien si tiene un 4, bien si tiene un 3, aceptable si tiene un 2 o no conseguido si es un 1. Esta información saldrá luego en los informes que se generarán para cada uno de los alumnos. Bueno, y así vamos marcando para todos los alumnos y realmente cuando tengamos que evaluar, pues de lo que nos tenemos que preocupar es de marcar esto, una cruz de 1 a 5 indicando pues el grado de consecución de cada estándar para cada uno de los alumnos. ¿Vale? En el caso de los grupos, esto sería en la modalidad presencial. Si volvemos al grupo que teníamos de la modalidad a distancia, pues es más complejo, ¿vale? Porque aquí tendríamos el nivel de logro para los estándares de los trabajos y de los exámenes. Entonces a la izquierda tenemos los de los exámenes, ¿vale? Y a la derecha los de los trabajos. Entonces tendríamos que hacer un poco tarea doble, porque hay que marcar, por un lado, los estándares en los trabajos y por otro también en los exámenes. ¿Vale? Es un poco más complicado, tiene más trabajo y bueno, al final lo que va haciendo es lo mismo que hemos visto antes, pero doble. Es decir, para tener una calificación numérica asociada a los trabajos y otra asociada a los exámenes. Entonces aquí abajo nos sale la calificación de las pruebas escritas, de los exámenes y la calificación de los trabajos. Y luego hace una media ponderada, de tal manera que esta nota, la de los exámenes, cuente el 80% y la de los trabajos un 20%. Todo lo demás sería igual. Bueno, si volvemos a este grupo, bueno, una vez que tengamos evaluados todos los alumnos del grupo, por ejemplo, hemos dicho que era de la evaluación parcial, por eso teníamos solo estándares de los dos primeros bloques, pues podríamos guardar estos resultados dándole este botón, guardar evaluación parcial. Entonces esos datos ya quedarían registrados como los de la evaluación parcial. ¿Vale? La podemos ver, vemos esos resultados, ya se quedan guardados, la nota numérica y lo que han obtenido en cada una de las competencias, y aquí vemos una serie de estadísticas de suspensos aprobados y cuántos alumnos han sacado cada una de las notas de 1 a 10. Bueno. Una vez que tenemos la parcial, pues el siguiente examen sería el ordinario. Entonces, en el ordinario, pues entraríamos a evaluar más estándares. Pues todos los del tercer bloque, o bueno, lo que nos faltara hasta final de curso. Entonces, tendríamos que volver a definir pesos de esos estándares que no hemos evaluado. ¿Vale? Vamos a hacer el caso del ejemplo de la presencial. Pues ponemos aquí más pesos para estándares que vayamos a evaluar aquí de cara a la evaluación ordinaria. ¿Vale? Aquí podemos ver un poco el resumen, igual que antes. Bueno, si nos parece, como me ha salido aquí, que este bloque lo he cargado mucho de pesos, porque tendría casi la mitad de la nota, pues lo que hago es bajar los pesos. ¿Vale? Es decir, puedo bajar aquí el peso de los estándares que vaya a evaluar para que el reparto sea más equitativo. Bueno, eso ya sería jugar un poco con los pesos y ver que más o menos quede equilibrado el porcentaje que tiene cada bloque sobre la nota final. ¿Vale? Bueno, me iría ahora otra vez al grupo, en este caso estamos con presencial, y voy a entrar otra vez a valorar cada uno de los alumnos, pues de cara a la ordinaria tendrían que
tener la opción de superar, de poder volver a repetir aquellos estándares desde el principio que no hubieran superado, ¿vale? Entonces, en el caso de este alumno que en la parcial no superó estos estándares que tiene un 1, pues se supone que en la ordinaria podría volver a hacerlos y puede ser que alguno de ellos los supere. Pues en ese caso lo que hago es actualizar esos valores, ¿vale? Si no los supera, pues los dejo igual y ya está, ¿vale? Mientras que si lo supera, pues lo actualizo. Y luego además, pues le pongo la valoración de cada uno de los estándares evaluados en la evaluación ordinaria y que no se evaluaron en la parcial. Vamos actualizando esos datos y automáticamente pues se va actualizando la nota y las competencias, ¿vale? Esto lo tendríamos que hacer para cada uno de los alumnos. Bueno, vamos a poner aquí este alumno que le ha salido un poco mal el examen. Bueno, y este igual, ¿vale? A lo mejor pues tendría este estándar suspenso, pero lo ha superado ahora en la ordinaria y bueno, y luego los nuevos estándares, pues bueno, tampoco se le dio demasiado bien. Y vamos a ver qué le sale al final. Pues en este caso, el alumno tendría un 4. ¿Vale? Bueno, cabe decir también que en el caso de la modalidad presencial, para todos los grupos podemos ir controlando las faltas, ¿vale? Entonces imaginemos, bueno, aquí en principio, en la evaluación ordinaria tenemos 2 alumnos aprobados y 1 suspenso, pero, por ejemplo, bueno, cuando entramos aquí a establecer las faltas, pues a lo mejor tenemos que el segundo alumno, que realmente está aprobado, realmente pues tiene muchas faltas sin justificar, ¿vale? A la hora de poner las faltas, bueno, se va calculando los días y las sesiones que hay para poder ir teniendo un control de faltas por días y por horas, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, imaginemos que el resumen al final me dice, bueno, que este alumno tiene un 66% de faltas no justificadas, con lo cual perdería evaluación continua al estar en la modalidad presencial. Entonces, vemos que este alumno, en principio, las pruebas las tiene superadas, ¿vale? Pero ha perdido el derecho a esa evaluación. Entonces, si yo le doy a guardar la evaluación ordinaria, ¿vale? Yo guardaría los resultados de la evaluación, pero cuando vaya a ver los resultados de la ordinaria, en lugar de tener 2 alumnos aprobados, este alumno, Miguel Martínez Pérez, tendría un 1. Y aquí me informa de que ha perdido el derecho a la evaluación continua por faltas. Mientras no justificara esas faltas, pues no podría aprobar, ¿vale? Bueno, luego de cara a la evaluación extraordinaria, pues habría que hacer lo mismo. Es decir, los alumnos que ya estuvieran aprobados no tendrían que hacer nada. Los que estuvieran suspensos, pues tendrían que examinarse de aquellos estándares no superados. Entonces, en este caso, este alumno, por ejemplo, de cara a la evaluación extraordinaria, pues supera algún estándar que tenía por ahí pendiente, ¿vale? Con lo cual ya su nota ha cambiado, ya estaría aprobado. Entonces, al final lo que habría que hacer es guardar esa evaluación como extraordinaria. Bueno, y aquí podemos ir viendo todas las evaluaciones, es decir, vamos viendo aquí los resultados que guardamos a la hora de la evaluación parcial, los que teníamos a la hora de la evaluación ordinaria y de la extraordinaria. Y además, en el caso de la extraordinaria, bueno, el que estuviera ya aprobado en la ordinaria aparecería aquí como acto y además, pues podemos ver aquí abajo un resumen por evaluaciones de cada alumno, lo que sacó en la parcial, en la ordinaria y en la extraordinaria. Además, cada sesión de evaluación pues tiene sus estadísticas de aprobados y suspensos. Bueno. Y por último, bueno, comentar que podemos sacar informes para cada evaluación. Si le damos aquí a este botón,
podemos sacar un informe de todos los alumnos del grupo, donde se va informando del grado de consecución de cada uno de los estándares, o también podemos sacar un informe individualizado de cada uno de los alumnos, pues entrando a su ficha, aquí tenemos un botón de imprimir y sacaríamos solo ese informe correspondiente a ese alumno. Bueno, y esto es más o menos, a grandes rasgos, pues el funcionamiento de la herramienta.